En este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz siempre le damos mucha importancia a los temas económicos y también a los del emprendimiento. Y hoy hablaremos justamente con dos economistas y un emprendedor. Con Sergio Daga hablaremos sobre el índice de libertad económica de la Heritage Foundation que recientemente se ha presentado. Con Hugo Toledo hablaremos sobre algo que es muy importante para nuestro desarrollo, la economía de la innovación. Y con el emprendedor Jorge Sierra hablaremos sobre la presentación de un nuevo proyecto digital en nuestro medio, el canal de streaming Boom Live, sobre el cual nos estará contando justamente qué lo caracterizará. Gracias por acompañarnos en este espacio digital mediante sus redes sociales de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a conversar con Sergio Daga sobre el índice de libertad económica de la Heritage Foundation. El doctor Daga es un economista muy destacado de Santa Cruz y de Bolivia, tiene un doctorado en economía por la Universidad de Navarra y se desempeña como vicerrector de la Universidad Privada de Santa Cruz, la UPSA. También fue analista visitante de la Heritage Foundation y por eso lo hemos invitado y agradezco a Sergio por estar aquí para conversar sobre este índice de libertad económica que recientemente se ha presentado la versión 2021. Y sobre eso justamente quería consultarte desde cuándo se lo publica y qué es lo que mide este índice. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Feliz de estar con vos. El Índice de Libertad Económica nace como una propuesta de la administración Reagan, en la cual, en Estados Unidos, en la cual Milton Friedman, junto con otros pensadores, tomaron la batuta y dijeron, bueno, ¿cómo medimos la libertad económica en el mundo? Esto es, hablamos años previos a que caiga el muro, el muro de hierro, donde se caiga el muro de Berlín, en fin. Entonces era necesario medir cómo los países puedan incrementar libertad económica. Y ahí que nace la propuesta de medir algunos aspectos institucionales que tienen los países sobre cómo pueden acercarse a una libertad económica deseable. Entonces, la Heritage Foundation agarra el pañuelo, comienza a generar una propuesta sólida de un índice con variables medibles, objetivas y que se puedan traquear en el tiempo. Lo más importante de este tipo de índices es que vos lo puedas hacer un seguimiento en el tiempo. Luego otras como la Fraser Institute en Canadá fueron haciendo sus propios índices y demás, pero creemos nosotros que el índice de la Heritage Foundation es mucho más sólido porque se mide desde 1995. La metodología sigue siendo la misma y las fuentes secundarias son las más creíbles. Entonces, yo creo que el índice tiene ese prestigio, Oscar. Bueno, ya van más de 2 décadas, nos vamos Así es. acercando a las 3 décadas del índice y claro, en este tipo de información esa continuidad en el tiempo es muy valiosa. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones que ha logrado este trabajo de investigación después de todos estos años publicando el índice? Yo creo que una de las conclusiones más importantes es que en paralelo a los descubrimientos de la academia y del mundo científico, el índice de libertad económica sirvió como una medida muy importante de la institucionalidad, Oscar. Las investigaciones académicas han demostrado que uno de los determinantes del crecimiento económico y quizás uno de los más importantes es el nivel de institucionalidad que tienen los países. Institucional medido como lo pidió el profesor Douglas North, Premio Nobel de Economía, como aquellas reglas formales e informales las cuales determinan el andamiaje y la vida económica y social de los países, ¿no? Entonces el índice de libertad económica tiene esta gran ventaja porque se divide básicamente en 4 grandes pilares. El tamaño del Estado, la eficiencia regulatoria, cuán abiertos están los países al mundo, al comercio exterior y sobre todo, y es muy importante, el Estado de Derecho y el tamaño del gobierno, ¿no? Cuán grande es el gobierno y cuán bien funciona la justicia, no solamente para unos pocos, sino para todos. Entonces, estos 4 pilares están divididos en 12 índices o 12 variables que son las más relevantes que mide el índice de libertad económica. Y una de las principales conclusiones es que se ha demostrado que aquellos países que son económicamente más libres son más prósperos. Y no solamente desde el punto de vista del PIB per cápita, sino en términos sociales, tienen mayores índices de educación, mejores índices de calidad en educación, inclusive mejoras en el medio ambiente. Son países en los cuales cuidan más la propiedad privada y por ende cuidan mejor su medio ambiente, entre otras cosas, y también sin duda salud, ¿no? ¿Y podrías darnos un panorama cuáles son los países que están mejor ubicados, mejor posicionados en ese índice, cuáles los peores y sobre todo cómo se ubica nuestra región latinoamericana en el índice?
Es muy buena la pregunta porque a veces se piensa que Estados Unidos es el bastión o el baluarte de la libertad económica, pero en realidad es Singapur, Luxemburgo, Suiza. Son los tres principales países que llevan la batuta en lo que es la libertad económica. Estos países, como bien conocemos el caso de Singapur, han sido países que han sido creados en base a una institucionalidad muy fuerte, ¿no? Asimismo Luxemburgo, Suiza y demás. Y América Latina en general es una región en la cual finales de los 90, principios de los 2000, debido a todas las reformas de mercado que se hicieron, tenía una posición muy interesante, inclusive con unas perspectivas de acercarse a economías de primer mundo o economías occidentales desarrolladas. Sin embargo, luego de que existió una ola de movimientos de partidos de izquierda que fueron dominando la política de América Latina, el resultado de América Latina en general ha ido disminuyendo a niveles cada vez más bajos, ¿no? Son pocos los países que siguen teniendo algunos resultados en libertad económica interesantes, en el caso de Chile, en el caso de Costa Rica y el caso de Uruguay. Pero en general, América Latina se encuentra, si no diré en la cola, pero se encuentra de mitad para abajo en lo que es libertad económica. Y en ese panorama, ¿cómo está ubicado nuestro país, Bolivia, en este índice? Bueno, cuando Bolivia, cuando nace el índice en 1995, con datos 94, 93, y cuando se lo lanza en 1996, Bolivia tiene una posición interesante. Luego va incrementándose su nivel de libertad económica debido a las reformas de mercado que se fueron realizando, pero a partir del año 2004, 2005, luego a partir del año 2006, como yo preponderancia, ya la pendiente es de bajada, ¿no? Y no hemos revertido este caso, ¿no? Y si lo tuvieras que detallar esa descripción según los distintos criterios o categorías del índice, ¿dónde estamos mejor o dónde estamos peor? Fundamentalmente Bolivia ha disminuido mucho en lo que es el Estado de Derecho y fundamentalmente en lo que es el índice de corrupción, en lo que es también la facilidad de hacer negocios, la facilidad de atracción de inversión extranjera y sobre todo la rigidez laboral, ¿no? O sea, todos estos 4 o 3 variables que acabo de nombrar fueron determinantes para que sistemáticamente Bolivia tenga una medición cada vez más baja en lo que es el índice. De hecho, hoy día, cualitativamente hablando, Bolivia se encuentra entre los países reprimidos desde el punto de vista de libertad económica. Sergio, y con todo este trabajo, entiendo también que tu tesis doctoral la hiciste sobre el tema del desarrollo. ¿Qué lecciones nos quedan para las políticas de desarrollo de un país y obviamente las que pudiéramos aplicar al nuestro sobre todo? Yo creo que fundamentalmente, yo diría 3 grandes lecciones que tiene el índice como una alternativa de medición. Primero, que el índice nos demuestra que no hay que ser ni muy fundamentalista con el mercado, ni tampoco creer de manera ingenua en el Estado, ¿no? El índice demuestra también de que existe un espacio para el Estado, un espacio de unas políticas públicas de regulaciones eficientes. De hecho, uno de los pilares es la eficiencia en la regulación. ¿Y por qué voy a esto? Porque a veces se piensa que un índice de libertad económica creado por una fundación en la cual pregona de manera abierta, en la cual las bondades del mercado libre, podía creerse que es un instrumento de ideologización hacia los gobiernos. En realidad es una medida objetiva con datos de por dónde los países pueden caminar para mejorar el desarrollo económico de sus países. Porque la correlación es muy alta, Oscar, entre índice de libertad económica y desarrollo. Entonces, una de las lecciones que se podría aprender es, primero, medir. Y no hay que tenerle miedo a la medición. Entonces, si el país se encuentra en una posición de 45 sobre 100 o de país 172, de 176 países medibles, es una llamada de atención. Y yo no lo tomaría como descabellado o lo descartaría. Primera lección, la importancia de la medición. Segunda lección, yo creo que tiene que ver con que los países observen estos índices para poder generar algunas políticas públicas de un KPI, de cómo puedo mejorar, ¿no? Estos índices internos que tiene el management de hacia dónde quiero ir, digamos, ¿no? Yo creo que es una buena medida de superación. Hoy día estamos en el puesto 172, mañana estaremos en el puesto, 169, luego en el puesto 160. Lo importante en este índice no es el dato, sino la trayectoria, es decir, cómo puedo yo ir mejorando. Es el caso de Perú, por ejemplo. Es el gráfico, y te lo puedo enviar para que podamos conversar en una siguiente ocasión, es evidente cómo Bolivia con Perú seguían casi la misma trayectoria. Y a partir del año 2005 hay una brecha que se abre. Bolivia hacia abajo, Perú hacia arriba. Entonces, y eso también determina un poco el nivel de desarrollo que ha tenido la economía peruana versus la economía boliviana en los últimos 15, 20 años.
Eso como segundo. Y por último, yo diría que una de las lecciones que puede dar también el índice es que uno puede aprender qué han hecho bien otros países, o sea, qué están haciendo bien que podría beneficiar a Bolivia. Y uno de ellos es que no han sido ni fundamentalistas del mercado, ni tampoco han sido ingenuos del Estado. Han generado políticas públicas eficientes, donde existe una participación público-privada en muchas de las acciones que realizan los gobiernos y muchas de las acciones que realiza también el sector privado, pero sobre todo han dejado que el sector privado, y me refiero a la base piramidal, a la base del sector empresarial, genere mejoras. Y eso es a través de facilidades para la contratación, mejoras también en la capacidad, en la disminución y la presión tributaria que existe, y sobre todo un lastre que tenemos en América Latina, poder generar mayor economía formal y menos informalidad. Sergio, y mencionabas el índice de libertad económica, pero también mencionabas algunos temas que no son estrictamente económicos, pero que son tomados en cuenta en el índice. Me gustaría conocer tu opinión sobre su incidencia en el desarrollo de un país. Por ejemplo, la institucionalidad y la corrupción, no sé, que ya mencionaste, si hay, me gustaría tu opinión sobre este tema y si hay otros criterios así, no estrictamente económicos, pero que determinan al final las condiciones del desarrollo económico. Correcto, no tenés toda la razón, porque la corrupción, por ejemplo, es fundamental para las decisiones de los agentes económicos, ¿no? Es en un país en el cual la corrupción es elevada y donde conozco que debo acceder a realizar pagos por debajo de la mesa para poder acceder a bienes y servicios que le corresponden por ley, eso implica que me aumentan mis costos de transacción. Y al aumentar mis costos de transacción soy menos competitivo también ante mis pares de otros países donde esos costos de transacción son más bajos. Otro tiene que ver con el nivel de la burocracia, ¿no? Una burocracia, el red tape, eso de una burocracia tan grande y tan pesada, genera que los inversionistas, los emprendedores pequeños sobre todo, tengan mayor dificultad de crear empresas y de generar trabajo. Yo me recuerdo un anuncio que se hizo el año pasado de Bolivia logrará que las empresas se creen en 24 horas. Pucha, eso era una noticia muy importante que genera acciones también hacia los inversionistas extranjeros de que en Bolivia se pueden generar negocios en corto tiempo. Y sin duda que, volviendo a tu pregunta, esos son aspectos muy importantes que hacen al quehacer económico y también al desarrollo social del país. La educación y la salud también tienen que ver con el nivel de corrupción que tienen los países. La corrupción cada vez más alta genera que estos servicios a los que puedan acceder la población sean cada vez más difíciles de acceder, ¿no? Hiciste una referencia a Douglas North y sus teorías sobre la importancia de las instituciones. ¿Podrías ampliar un poquito esto? Porque me parece fundamental entender Sí, el concepto amplio de lo que claro. es el marco institucional para el desarrollo. Douglas North es un historiador económico, entonces él lo que busca es entender por qué algunos países son más ricos que otros, la gran pregunta que se hace los economistas, ¿no? Y él lo que trata de decir es que, bueno, quizás no es la geografía, no es dónde están ubicados, si en el norte o en el sur, no es la religión, porque hay algunas teorías que se hablaba sobre que la cultura del protestantismo, por ejemplo, podría ser mucho más beneficiosa para el desarrollo económico, y tampoco dice no es las etnias, ¿no? Porque también hay muchos países con etnias distintas que son desarrollados, y él muestra que en realidad lo que tiene que ver con el desarrollo fundamental, la productividad de los países, es aquellas reglas formales o informales que determinan los incentivos que tienen los individuos. Es decir, si yo sé que la policía es corrupta y yo debo pasar un pago bajo la mesa para poder acceder a ciertos servicios, eso me va a incrementar mi capacidad de poder acceder a esos servicios y por ende voy a tener que tomar mucho más tiempo, mucho más dinero del que no tengo para poder acceder a esos servicios. La puntualidad, por ejemplo, es una regla no escrita que es muy importante, digamos. En los países nórdicos eso es una ley, y está dado, está por default, está dado. En aquellos países donde la informalidad es grande, en el sentido de que, bueno, llego pero comienzo media hora antes o 30 minutos después, eso genera costos que al final alguien los tiene que asumir, digamos, ¿no? Y otra cosa que es fundamental en lo que es lo que entiende como institucionalidad es también el creer la palabra del otro, ¿no? O sea, la importancia de creer lo que me dicen, la confianza, el mercado, que es la institución que mejor puede distribuir los recursos escasos, se basa en la confianza, Oscar. Cuando no existe confianza entre los agentes económicos, accedemos a la resolución de disputas. Y eso es oneroso en cualquier ambiente en el cual nos desenvolvamos.
Por eso que la confianza en el otro es fundamental. Y Douglas North lo estudia, ¿no? Bueno, y ahí viene, supongo, el tema de la justicia, Así porque es, para resolver las disputas, si no hay un sistema de justicia confiable, sin duda. también no va a haber certeza del Así cumplimiento de es. los contratos, ¿no? Así es, y acceder a esas resoluciones de disputa, no solamente desde el punto de vista empresarial, que tenemos opciones, pero también entre los individuos, ¿no es cierto? O sea, cómo pueden los individuos poder generar una acción que no tenga costos por encima de la transacción misma. Y eso es lo que dificulta el crecimiento económico. O la misma posibilidad de la fe del Estado, el poder Exactamente. confiar que las normas pues van a prevalecer en el tiempo, porque Independientemente de tu apellido, de tu nombre, de tu color de piel, independientemente de tu grado de educación. Si la ley está hecha justa para todos, no deberíamos tener ninguna de estas características y la discriminación no existiría. Si todas estas cosas estarían muy bien establecidas en el ambiente, en el marco normativo, esto no existiría. De hecho, el mercado funciona siempre en el ambiente del marco legal constituido. Porque eso, y eso hay una discusión que se puede haber entre economistas que son liberales y demás, es decir, por ejemplo, la Feria 16 de Julio o el barrio o la Feria Barrio Lindo es un ejemplo claro del mercado libre. A mí me parece que no, porque hay mucha extorsión dando vuelta ahí. No estás dentro del marco legal. Cuando salís dentro del marco legal, se te salís del marco legal, es muy difícil que el mercado funcione verdaderamente bien y que los precios puedan dar la información correcta acerca de la escasez o abundancia de los bienes. a mí me gustaría profundizar un poquito el tema que estás tocando, el de la informalidad, porque si bien quienes operan por un mercado como el de la Avenida 16 de Julio en el Alto, están fuera de la legalidad, ¿Mm? son personas que, por así decir, están huyendo ¿Mm? para sobrevivir de la presión del Estado con su burocracia, con su corrupción, con sus elevados costos, digamos, tanto por trámite como por impuestos. ¿Cómo evalúa, me gustaría profundizar, cómo evalúan los autores del índice este tema? Porque hay otras corrientes, por ejemplo, ahora que está también Hernando de Soto de candidato del Perú, y él fue el autor de ese famoso libro, El Otro Sendero, donde rescataba, reivindicaba el rol Sí. positivo de los informales como unos emprendedores que se han visto obligados, no necesariamente como gente que ha buscado por sí Sí. misma la ilegalidad. Hay tres visiones acerca de la informalidad las investigaciones que he podido revisar. Una es el emprendedor huye del tamaño del Estado, entonces lo que hace es esa burocracia que es tan pesada, el emprendedor huye de ella y para poder traerlo a formalidad, esto es Hernando de Soto, hay que disminuir las barreras burocráticas y el emprendedor vendrá. La otra es decir, no, el emprendedor informal es un lastre para la sociedad, no hay que ayudarlo, de hecho hay que buscarlo, castigarlo y pisotearlo, ¿no? Entonces, es decir, hay que penalizar la informalidad. Y está la tercera, que en realidad es, el informal y el formal son agentes económicos totalmente distintos. Endógenamente, intrínsecamente, son distintos. Por más que vos le ayudes a ese informal de la Feria 6 de Julio, Feria Barrio Lindo, traerlo a la formalidad, existe endógenamente. Su capacidad productiva es tan baja que por más que vos hagas lo que hagas, no va a venir a la formalidad porque primero su producto es muy homogéneo, es decir, no compite en términos de innovación con otros. Segundo, el management skills que tienen los emprendedores en estas áreas es bajo en el sentido de que no podrían soportar, por ejemplo, unos planes estratégicos de más largo alcance y demás. Entonces, esta tercera línea está cada vez mucho más fuerte porque se basa en base a datos. Y a mí me gusta más esta. De hecho, yo la uso mucho en mi investigación de la tesis doctoral porque me da la impresión de que, viendo un poco la realidad boliviana, quienes pueden lograr sortear, y que no estoy diciendo que lo anterior, que la burocracia no es importante, sí lo es, pero aquellos que pueden sortear la burocracia y que pueden crear empresas formales, son aquellos que endógenamente e intrínsecamente tienen un producto interesante para el mercado lo valora y el precio al cual pueden competir tiene una diferencial interesante. Los otros son un producto mucho más homogéneo y con unos skills menores, ¿no? Pero generan una solución Generan, para familias, sin para duda, el país en su conjunto de trabajo, y de son empleo. el colchón del empleo. Así es. Cuando vienen crisis grandes, la informalidad se incrementa y por eso es que la tasa de desempleo en Bolivia no refleja en realidad los problemas de desempleo reales que tiene la población, porque hay mucho subempleo y mucha contratación hacia abajo, ¿no? Van a presentar próximamente el índice. Si El- alguien quiere consultar el índice, ¿dónde lo puede ver? Puede entrar a la página de heritage.org/index, ahí se encuentran todas las versiones descargables también en Word, en Excel, las bases de datos de todos los años, ya 26 versiones del índice.
Y el 13 de abril, la UPSA, la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, presentaremos el índice para Bolivia con uno de los autores, que fue mi jefe, James Roberts, y comentará el profesor Antonio Sarabia de Mercer University. Bueno, muchas gracias. Quedan todos quienes nos siguen por las redes sociales Muchas gracias, invitados Jorge. a hacer el seguimiento de esta presentación. Muchas Muchas gracias. gracias por asistir a este programa. Muchas gracias por tu invitación. Gracias. La libertad económica ha demostrado ser la base de la prosperidad y el desarrollo de las naciones. Y aquí quiero recalcar algo. Estas naciones que ocupan los primeros lugares en el índice de libertad económica no solo son las naciones más ricas, sino son las naciones donde sus propios ciudadanos han prosperado más, donde hay menos pobreza, donde el nivel de vida es más alto. Y yo creo que esto es algo fundamental, sobre todo en un país como Bolivia, donde siempre hemos tenido una libertad económica acosada, disminuida, restringida, limitada por tanto intervencionismo, pero sobre todo por los mecanismos informales de la corrupción, de la extorsión, del chantaje, lo cual obviamente hace que los bolivianos no tengamos el largo plazo como horizonte, y eso impide que hayan inversiones realmente que puedan ser el cimiento del desarrollo del país. Pero también esa falta de libertad económica hace que tengamos tanta informalidad, porque las personas buscan una vía de escape para poder sobrevivir. Justamente buscan libertad económica, y eso es el sector informal. Es un tema que vamos a seguir tocando en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Muchas gracias por seguirnos mediante las redes sociales, y los comprometo a que nos sigan acompañando, que vamos a seguir teniendo conversaciones muy interesantes en este episodio. Continuamos con este episodio del espacio digital de Frente con Óscar Ortiz, y tocaremos un tema que me pareció muy interesante. Es el de la economía de la innovación, y para ello conversaremos con Hugo Toledo, un profesional boliviano que tiene un doctorado en economía y desde hace muchos años enseña en la Universidad Americana de El Sharia en los Emiratos Árabes Unidos. Hugo, muchas gracias por participar en este espacio digital y compartirnos tu conocimiento y tus investigaciones sobre un tema tan interesante. Gracias, Oscar, y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo definirías la economía de la innovación? ¿Cómo la explicarías a quienes nos siguen por las redes sociales? Economía de innovación es en realidad una subdisciplina de microeconomía, que investiga los procesos de convertir ideas o inventos en productos o servicios que son beneficio para la sociedad. Eso, si te doy una definición derecha, como la llamo yo, porque en esa definición estoy hablando básicamente de la innovación de productos. Pero en economía de innovación también estudiamos innovación de procesos, que se refiere al uso, a la optimización en el uso de los insumos, principalmente de la mano de obra y del capital. Y también estudiamos innovación en el sistema de precios, ¿no? Porque los precios tradicionalmente son función de costos y los establecen los productores o los vendedores. Pero hoy en día la innovación tecnológica nos da la opción de darle al consumidor también la oportunidad de poner precios, ¿no? Como lo hemos visto, por ejemplo, en las aerolíneas. Cuando una persona tiene un ticket en clase económica, le dan la opción a algunas aerolíneas de hacer una oferta por el asiento en clase ejecutiva que todavía no se ha vendido. Entonces, no hay una definición que incluya todo lo que se hace en economía de innovación, sino que hay que hacerlo por partes. Pero cuando hablamos de innovación, generalmente la gente entiende que estamos hablando de innovación de productos o servicios. Ahora, los grandes cambios en la vida de la humanidad han estado generalmente relacionados con innovaciones. Y mi pregunta sería, ¿cómo desarrollar sociedades innovadoras? ¿Cómo crear las condiciones para que haya esa innovación? Como todo proceso, yo creo que comenzamos con la educación, ¿no?
Si tenemos un sistema educativo que está enfocado en desarrollar la creatividad de los estudiantes, entonces eso para mí sería el paso más importante, porque no podemos empezar en el medio, tenemos que empezar en el comienzo. Yo estuve revisando no hace mucho el tema educativo en Bolivia y vi, por ejemplo, que la reforma educativa de 1994 establece que la educación en Bolivia es participativa, intercultural y bilingüe. Y me llamó la atención, y no es que yo quiera restar importancia a esos tres factores. Por ejemplo, la educación participativa es extremadamente importante. El estudiante tiene que ser partícipe en su propio aprendizaje. Lo que creo que falta ahí en cómo describir la parte de educación es prácticamente lo que te digo, desarrollar en el estudiante la creatividad, que es importante y es el primer paso en tener una sociedad que es innovadora. Hasta donde yo he visto, la educación en Bolivia no ha cambiado mucho de cuando yo estaba en el colegio. Yo salí bachiller hace 37 años atrás. Seguimos todavía poniendo bastante énfasis en la memoria en vez de la habilidad de resolver problemas. Entonces hay que darle un giro y empezar por ahí, pero asumiendo de que ya hemos llegado a ese paso, hay otros que también son importantes, como por ejemplo aceptar ideas multidisciplinarias. Las ideas multidisciplinarias vienen de gente que tiene formaciones distintas, ¿no? Los bancos tradicionalmente te contratan gente de finanzas o de administración de empresas. Bueno, eso es la banca antigua. La banca moderna, por ejemplo, te contrata gente en psicología, en estudios medioambientales, en ingeniería química, y por supuesto que le dan el entrenamiento que requieren para hacer banca. Pero la idea es tener gente que afronte los problemas de diferentes ángulos, ¿no? Entonces es importante en una sociedad, para que ésta sea innovadora, aceptar que las buenas ideas no solamente vienen de un solo lugar, ¿no? Continuando, podemos hablar un poco de la importancia que tiene proteger la propiedad intelectual, construir ambientes que permitan el desarrollo del espíritu emprendedor. Realmente estos ambientes son las sociedades libres. Creo que la inteligencia funciona mejor cuando todos somos libres. Y tenemos que aprender también a darle al trabajador la suficiente flexibilidad para que aporte con ideas, ¿no? Queremos gente que sean activos en vez de pasivos, ¿no? Que no sean personas que tengamos que decirles qué hacer, sino que sean personas que más bien ellos puedan ver qué es lo que se necesita hacer. Tenemos que aprender a asumir riesgos razonables. Y por último, tenemos que aceptar que el fracaso es parte del proceso, ¿no? Entonces, es un proceso evolucionario largo, pero se remota, como te digo, a la parte de educación. Es ahí donde empieza todo este proceso, ¿no? Y tenemos que tener un sistema educativo moderno que nos permita hacerlo. Y Hugo, la innovación está siempre relacionada al salto tecnológico. ¿Cómo es la relación entre innovación y tecnología? Bueno, en relación, hay una relación, pero todo desarrollo tecnológico necesita de innovación o requiere de innovación, pero no toda innovación requiere de nuevas tecnologías. Por ejemplo, nosotros podemos inventar un nuevo paquete de tal forma que lo protejamos mejor y nos dure más. Y eso es innovación y lo podemos hacer con la misma tecnología. Sin embargo, todo salto tecnológico requiere de innovación. Entonces, hay una relación, pero los conceptos no son exactamente los mismos. Perfecto. Ahora, para que haya innovación tiene que haber innovadores, creadores, inventores. ¿Cómo generar las condiciones para que surjan justamente la innovación y los innovadores? Por ejemplo, ¿cómo financiar a las innovaciones? Bueno, en realidad de la forma que yo veo la creatividad, el invento y la innovación como cosas relacionadas, pero al mismo tiempo son conceptos distintos. Por ejemplo, la creatividad no es más que la generación de nuevas ideas.
El invento son estas nuevas ideas que pueden ser patentadas. Y la innovación es la explotación comercial del invento. Entonces son dos cosas que están conectadas, que están relacionadas, pero que conceptualmente son diferentes. En relación al financiamiento de las ideas, ese es un problema que muchos países subdesarrollados tienen, ¿no? Porque eso implica un riesgo y muchas veces el innovador o el inventor no tiene las condiciones para financiar el desarrollo de sus propias ideas. En otros países como en Estados Unidos y países ya desarrollados, existen pues instituciones que se dedican exclusivamente a eso, ¿no? Entonces, mucho de lo que vemos en los países subdesarrollados ahora son precisamente estos emprendedores que no son necesariamente innovadores, porque solo buscan mercado para el invento del innovador. Pero no desarrollamos nuestros propios productos y una de las razones por las cuales no desarrollamos esas ideas es por falta de financiamiento. En lo que he podido ver hasta ahora es que estos financiamientos de nuevas ideas en algunos países se las hace vía una sociedad pública-privada. O sea, el Estado y el sector privado tienen que estar los dos envueltos en el desarrollo de las ideas de sus ciudadanos, ¿no? O no va a pasar mucho tiempo hasta que esta gente sea atraída en otros países, como lo vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tenemos un gran número de inmigrantes que son innovadores, ¿no? Donde vienen a buscar quién financie sus ideas. Hugo, ¿y cuál es el papel entonces que tiene la innovación en el desarrollo económico? ¿Qué tan determinante es la innovación para el desarrollo económico de una nación? Bueno, te voy a contar una historia económica que es bastante interesante, porque esto sucedió al comienzo de los 50. Un economista famoso de Stanford, Moses Abramovich, hizo un estudio de los países industrializados donde analizaba estadísticas económicas de 1870 a 1950. Y lo que hizo en su estudio fue ver cómo crecía el Producto Interno Bruto real y cómo crecían los insumos. De nuevo, cuando hablo de insumos me refiero principalmente a la mano de obra y al capital. Estimó el crecimiento del Producto Interno Bruto, estimó el crecimiento de los insumos por un periodo de 70 años en un grupo de países desarrollados y después, usando un supuesto razonable en economía, estimó cuánto una unidad de insumo incrementaba el producto. Y lo que descubrió fue de que el 85% del crecimiento del producto no lo explicaba el crecimiento de los insumos. Eso fue al comienzo de los años 50. En los años 60, Robert Solow de MIT hizo un estudio similar y utilizando una metodología completamente diferente. Y llegó a la misma conclusión. Más o menos el 85% del crecimiento económico no le explicaba el crecimiento. Lo que se conoce en economía como el residuo de Solow. Para un estadista que hace un estudio así y ve que el 85% de las variables independientes no explica la variable dependiente que sería el Producto Interno Bruto, alguien que hace ese estudio sabe que está con un problema serio, estructural en su modelo. Pero para los economistas en realidad no fue así, porque los últimos 200 años los economistas pensaban que el Producto Interno Bruto real crecía solamente con los insumos. Y aquí vemos, 200 años después, que no es así, que hay 85% del Producto Interno Bruto creciendo, que no lo explica el crecimiento de los insumos. Entonces, el residuo de Solow es lo que capta la innovación tecnológica. Entonces, que nos enseña de que no necesariamente podemos incrementar nosotros nuestro Producto Interno Bruto real con más insumos, sino con más eficiencia y con mayor desarrollo tecnológico. La ventaja de la tecnología es que no necesitamos desarrollarla. Si tenemos los recursos para importarla, por ejemplo, nosotros podemos ser eficientes igual. Pero eso te da una pauta de cómo la innovación tecnológica ha afectado
o ha impulsado el crecimiento económico sin necesariamente tener la misma relación en el crecimiento de los insumos. Hugo, y una pregunta que también me surge, ¿y qué marco institucional necesita ofrecer un país, un Estado, para favorecer la innovación en su economía? Bueno, volvemos al tema de que te mencioné antes, ¿no? Necesitamos tener un sistema legal que esté firmemente establecido, donde se proteja la propiedad intelectual. Eso para mí es lo más importante y lo fundamental, porque hay en muchas empresas en los países desarrollados, muchos individuos creativos en los países desarrollados, que no se atreven ni siquiera a presentar estas ideas, y mientras sean ideas no son productos, simplemente por el temor de que alguien le va a robar la idea. Entonces tiene que haber instituciones legales que permitan el desarrollo de nuestras ideas sin correr el riesgo de que estas ideas no sean respetadas. Ahora, la modernización del sistema legal es otro que hablar, ¿no? Porque hay algunos países que están mucho más avanzados que otros cuando se trata de cómo proteger la propiedad intelectual. Y también se podría considerar entonces que el marco institucional de un país es una de las áreas donde más habría que innovar para justamente favorecer ese entorno favorable a la innovación. Exactamente, lo ha dicho muy bien, Oscar. La innovación, como te digo, no solamente se refiere a la innovación de productos, pero en este caso, como muy bien lo ha dicho, la innovación del sistema legal tiene que permitir que los ciudadanos o las personas que están dispuestas a presentar estas nuevas ideas, que al final son de beneficio a la sociedad, lo puedan hacer en un ambiente donde ellos se sientan seguros, donde sus ideas van a ser respetadas y principalmente donde quizás se puedan encontrar personas que estén dispuestas a financiar esas ideas, porque tampoco vas a encontrar financiadores de ideas si los financiadores de ideas tienen temor de que esas ideas van a ser respetadas, ¿no? Entonces, todo esto, todo esto es importante en el tema legal, ¿no? Y como te digo, algunos países están mucho más avanzados que otros en la modernización de su sistema legal que le permite a estas personas creativas a desarrollar sus ideas. Bueno, realmente es muy importante. Muchísimas gracias. Me parece un campo de investigación no solo muy valioso, sino muy práctico, muy útil para saber entender por qué algunas naciones se desarrollan más que otras y entonces por qué aquellos que estamos todavía en su desarrollo tenemos que corregir tanta forma de hacer las cosas en nuestras propias sociedades y en nuestros propios estados para impulsar la innovación y por lo tanto el desarrollo de nuestra nación. Muchas gracias nuevamente por haber participado en este espacio digital. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo. Gracias. La conversación que hemos tenido con el doctor Hugo Toledo creo que nos muestra claramente de que impulsar el desarrollo de un país es mucho más que aprobar leyes. Si además las leyes son malas, obviamente no estamos generando barreras nosotros mismos como sucede en Bolivia. Pero si no entendemos que la historia, el curso del desarrollo, del progreso de una sociedad, de una nación y de la humanidad misma está asociada, por ejemplo, a la innovación y que la innovación surge en la medida que hay condiciones para que todos aquellos que están desarrollando un nuevo sistema, un nuevo método para hacer mejor las cosas, puedan encontrar esas condiciones que le permitan hacerlo. Lamentablemente nos vamos a ir quedando atrás. Primero porque hay otros países que sí ofrecen esas condiciones y obviamente avanzan más rápido hacia el desarrollo. Pero segundo porque también si no corregimos nuestras propias barreras y las eliminamos, lo que sucede es que perdemos ese talento humano que también migra hacia otras sociedades y hacia otras naciones donde encuentran condiciones más propicias para aplicar esas ideas y convertirlas en innovaciones. Espero que este sea un campo que se discuta, se debata, se estudie cada vez más en Bolivia, en nuestras universidades, en nuestros gremios empresariales y en las mismas instituciones estatales para que vamos superando
ese país con tantos obstáculos y generemos esas condiciones tan favorables que se requieren para el desarrollo económico y en este campo apoyando a quienes buscan la innovación. Gracias como siempre por acompañarnos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos en un espacio digital en el cual queremos proyectar los emprendimientos y obviamente todos aquellos relacionados con la economía digital tendrán una gran prioridad. Y en los próximos días se lanzará un proyecto, un canal de streaming llamado Boom Live y hablaremos aquí con el director de Boomerang Stream, Jorge Sierra, quien es un comunicador con 15 años de experiencia, tiene una larga carrera audiovisual en la cual se ha vuelto un experto realmente en el streaming. También es cineasta, escritor, ha producido documentales, spots televisivos, cortometrajes e incluso varias obras cinematográficas. Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, un placer estar en tu espacio, que es un poco nuestro. La verdad es que me siento feliz de compartir un momento con vos y ver cómo ha crecido este espacio y el entusiasmo que genera en tus espectadores. Entonces, para mí la verdad es que feliz desde un principio, desde que arrancó y ahora estar aquí. Muchas gracias, Jorge, y estoy seguro que quienes nos siguen por las redes sociales les va a despertar mucho interés, mucha curiosidad, podríamos decir, cómo es esto del canal de streaming que van a lanzar. Bueno, un canal de streaming ahorita es la tendencia global, ¿no? A diferencia de los medios tradicionales se apoyan en las redes para expandir el contenido que fabrican de alguna forma, o que crean, o que procesan, o que estudian, investigan, como sea, como lleguen a él. Y no deja de ser eso, simplemente un apoyo. Un medio 100% digital genera un contenido en base a la red, es decir, no decanta un contenido que viene de una matriz tradicional hacia las redes de todo tipo, ¿no? Desde las web hasta las redes sociales. Que hace un estudio para que estos contenidos estén diseñados plenamente para este formato. Un ejemplo, Instagram, que tiene un formato alargado en cuanto a sus transmisiones en vivo, tiene que tener precisamente ese formato físico y estar diseñado para eso, ¿no? Los contenidos en Facebook tienen características de tanto en textos, en digitales y en las palabras que se dicen, etcétera, que deben cuidarse para evitar ciertos baneos, ciertos ataques, etcétera. Hay muchas cosas en lo digital que se tiene que considerar muy distinto a lo del medio tradicional. Eso es importante explicarlo porque como he venido trabajando todo este tiempo en este espacio digital, cuando le hablo a la gente de un canal digital, claro, llama la atención porque para muchas personas acostumbradas a la televisión, que tienen un canal con un número, una frecuencia, dicen, bueno, ¿y cómo funciona el canal digital? En realidad es a través de la plataforma. La plataforma, básicamente, cada mundo de seguidores tiene una plataforma por elección. Entonces, los contenidos, si bien la red digital establece una serie de canales, en nuestro caso estamos utilizando Facebook, Instagram, Twitch, vamos a utilizar YouTube también, Vimeo en algunos casos, y LinkedIn, vamos a entrar con un emprendimiento que lo va a requerir, ¿no? Entonces, toda esta gama de redes van a ser transmitidas transversalmente, algunas en vivos, algunas en falsos vivos, algunas en cortes de cápsulas, todo dependiendo del tipo de contenido. Una vez más, nosotros pensamos directamente en la red, no venimos de nada que tenga un formato tradicional, por así decirlo. Entonces, el usuario llega a estos contenidos de acuerdo a su preferencia. Si yo soy un usuario neto de Facebook porque no me gusta Instagram, porque ya tengo 50 años y ahí me encontré cómodo, ahí te va a llegar el contenido. Lo mismo pasa con aquellos que solo estilan el WhatsApp, sus cápsulas serán cortadas y serán reenviadas por todos los medios hasta llegarles por WhatsApp, porque el WhatsApp finalmente sí es una especie de red. Entonces, esa es la red, es algo mucho más versátil que va bajo un nombre, en este caso, Boom Live. Boom Live
va a ser el nombre que englobe todas estas redes y que determine cuáles son las específicas y las formas para cada contenido. ¿Y cuáles van a ser las principales líneas, la principal característica del contenido de Boom Live? ¿Cómo lo han concebido? ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes? No sé si puedes mencionar. Claro, hay A ver. varios nombres que son secretos, ¿no? Pero hay varios también que ya están haciendo publicidad incluso en nuestras redes sociales. Están Valerie Monique, que ella está con un programa súper loco, ella viene ya trabajando en las redes hace tiempo, es una reina en Instagram, nosotros hemos movido un poco su fuerza hacia Facebook y queremos también llevarla hacia Twitch, en el caso de su contenido. Está Camila Soruco, que bueno, es una gran representante de la música cruceña para el mundo. Matamba también es un monstruo de nuestra música y también es juez en algún programa de televisión, muy conocido, muy querido. Está, bueno, la verdad que no me voy a acordar de todas, así que, pero son varios, son un montón de influencers que están muy bien posicionados en las redes sociales. Está Fabiana Villarruel, también va a tener un programa igual pero distinto, creo que se llama, que Fabiana pues es súper, súper capa para llevar ese tipo de contenido extraño realmente que va a poner a la gente a pensar sobre la diversidad humana incluso, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos una gama de influencers muy potentes que ya han volcado su contenido en las redes. Andrés Barba también va a estar con nosotros, un amigo además de muchos, muchos años. Son nombres muy, muy respetables, muy queridos en nuestro medio. Los contenidos nosotros lo hemos determinado en base al entretenimiento. Creemos que la red es muy, muy, muy amplia y básicamente estamos empezando por esa línea que tiene que ver con el pasar el tiempo, disfrutar de buenos contenidos, que estén bien hechos, que se escuchen bien, que se vean bien y que puedas compartir con estos influencers de una manera directa y en varios formatos. Jorge, ¿y qué tan periódico se va a subir este contenido? O sea, por ejemplo, en la suma de todos ellos, todos los días va a haber nuevo contenido. Todos los días van a haber contenido. Vamos a empezar, si no me equivoco, con 5 o 6 influencers y va a ir creciendo hasta mediados de año a unos 14, 20 influencers más o menos. Es un contenido periódico. Cada influencer va a generar algo así de 2 programas, 3 programas y luego los vamos a cortar para poder establecer un mayor alcance en momentos específicos y que tengan quizás temáticas particulares. Y de esta forma el que quiere ver todo lo que ocurrió va a ir al contenido matriz y el que quiera saber exactamente momentos muy precisos va a poder tener estos bloques más pequeños. Jorge, nos miran las personas por las redes sociales. Estoy seguro que hay muchos emprendedores que también quieren desarrollar proyectos digitales. En lo que puedas comentar, ¿qué tantas perspectivas comerciales puede tener un canal de streaming en Bolivia? ¿Crees que hay las condiciones para que llegue a ser comercial? Es la proyección más fuerte a nivel de comunicacional en este momento. Las redes ya ocupan un porcentaje importante de la inversión de las empresas en el mundo. Hay países en el que ya el contenido digital ha desplazado a los medios tradicionales que se han visto forzados a inaugurar sus contenidos y canales digitales para poder ponerse un poco y equilibrar esta avalancha del medio digital que necesita también de calidad. No es nomás yo abro mi canal y arranco y ya está, digamos, no. Hay muchos temas de constancia, de calidad, de forma, como acá nuestro productor Fernando Leanza, un argentino con muchísima trayectoria, quien se encarga de que nuestros contenidos tengan la forma adecuada, correcta, ordenada, que se tenga una buena posición frente a la cámara. Yo no soy el mejor ejemplo, pero él con los influencers la lleva excelente, ¿no? Entonces sí hay un trabajo serio. A veces uno cree que estos grandes influencers del mundo tienen un chiripazo y que se sentaron, encendieron la cámara y ya estuvo. No, en general la gran parte de ellos tienen un trabajo atrás, están bien iluminados, suenan, tienen buenos micrófonos, se ven bien y son constantes sobre todo, ¿no? Tienen buenos contenidos y saben dirigirse al público y sobre todo tener una buena relación con la red que los alberga. Y siguiendo la explicación que nos daba y para quienes nos están mirando, ¿qué cualidades crees que
debiera tener el contenido para un canal digital? Lo bueno de la red es que hay contenido para todos. Las redes sociales se han vuelto un poquito más quisquillosas, podríamos decir, y cuidadosas en muchos aspectos, ¿no? Incluso la inteligencia artificial en muchas de las redes ahora hace estudios del sonido de la voz para detectar palabras y oraciones completas que pueden llegar a ofender, ¿no? En temas de racismo, en temas de discriminación, en temas incluso que puedan llevar a generar polémicas políticas, por ejemplo, o polémicas de tenor social. Entonces, la red está empezando a tener un especial cuidado en ese sentido. Lo mismo con los hashtags que se utiliza o los enlaces que uno coloca, porque si uno coloca un enlace paralelo en su red que pueda llevar a contenido conflictivo, es algo que es mirado y observado, y la red está ahí vigilando de alguna forma. Ahora con esta inteligencia artificial incluso se equivoca muchísimo, pero bueno, aprende y se retroalimenta constantemente. El contenido es enorme, realmente hay público para todo. Nosotros hemos elegido entretenimiento como una primera pisada, porque evidentemente es más fácil de controlar en cuanto al vocabulario, en cuanto a la forma, para después ir migrando a contenidos quizás un poquito más densos y profundos una vez que tengamos más dominio de eso. Pero la red es enorme, realmente puede soportar casi cualquier contenido. Ahora, lo que explicabas me parece muy importante, ¿no? No solo hay que tener el arte de producir el contenido, sino que hay que entender entonces muy bien cómo funcionan todas estas plataformas, porque en realidad son el canal por el cual uno puede transmitir, Facebook, Instagram. Correcto. Mencionabas Miremos, Twitch. Twitch es fantástico. En Bolivia no se lo utiliza mucho, pero Twitch es una plataforma fantástica. Los pocos que lo conocen piensan que es una plataforma solo de juegos, sin embargo es una plataforma de streaming maravillosa. En Francia, Italia, encabeza como medio de difusión, es una de las principales redes. Algo que es bien importante, ¿no? Cómo los medios tradicionales fueron, al darse cuenta de que esto era inevitable, fueron empezando a trabajar en su forma para luego tener contenidos que se producían en televisión y mandarlos a la red social, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros en tu programa nos encontramos en una especie de híbrido interesante, ¿no? Que maneja 3 tiros de cámara y que tiene cortes idénticos a los que usan los mejores influencers y youtubers del mundo. Entonces la televisión, al darse cuenta que eso funcionaba perfectamente en la red, lo emuló. La BBC de Londres ahora hace entrevistas con 2 cámaras, incluso a veces con una, y uno dice que no tienen más cámaras. No, señores, el mundo mira así ahora, así es como se entretiene. Entonces ahí está la capacidad de los productores de entender que el mundo ha cambiado y que mira de otra forma, y que esa forma está en la red. Y si tuvieras que analizar, por así decir, las cualidades que ofrece cada plataforma para el streaming, hablando no sé, de YouTube, de Facebook, de Instagram, sos el experto. ¿Qué le explicarías a la gente que nos está mirando? O sea, ¿qué cualidades le encontraría? Pero si hay diferencias entre ellas, si hay algunas que son más propicias para unas cosas o para otras. Sí, definitivamente lo son, ¿no? Partamos entre LinkedIn, por ejemplo, que es una red profesional, ¿no? Donde la gente busca contenido de formación, de trabajo, de expertos que tienen una voz precisa sobre ciertos temas precisos también, ¿no? Facebook es una red bastante amplia, la más amplia de todas, que trata de tener un poquito de todo. Sin embargo, ya se ha focalizado en un público que está de entre los 30 años en adelante, ¿no? Porque de 30 hacia abajo están plataformas como TikTok, o en realidad Instagram, porque TikTok todavía es más bajo el valor de edad, ¿no? Aunque se está volviendo cada vez un poquito más amplio. Creo que tiene que ver, el público se empieza a sentir más cómodo según la velocidad de contenido que puede generar ahí. En Instagram los videos promedios son de 1 minuto, mientras que en YouTube tenés producciones completas, incluso películas, y en Facebook los contenidos rondan entre los 5 y 45 minutos. O sea, cada plataforma no es que te limite, pero sí su público tiene un tiempo de aceptación para cada cosa. La velocidad en la que yo paso el contenido es diferente. La forma también.
En Facebook todavía hay mucho contenido horizontal, al igual que YouTube, Vimeo, Twitch. Sin embargo, TikTok, Instagram te fuerzan a ver contenido vertical. Cada una tiene sus características de acorde a la edad. Nosotros nos gusta ver todavía un poco las cosas horizontales porque hemos crecido con la televisión, pero las juventudes crecieron con el teléfono así y prefieren ver las cosas verticales. Y eso también tiene una concepción de la profundidad del contenido. No puede ser tan largo un contenido vertical. Creo que por ahí va más o menos el análisis, tanto en la forma como en lo que se vierte en él y los tiempos. Muy interesante. Jorge, muchísimas gracias y el mayor de los éxitos en esta nueva iniciativa. Gracias, para mí es un placer de verdad estar acá, Oscar. Tu contenido es muy bueno, muy necesario para la red. Nosotros estamos felices de ser tu casa y la verdad es que soy uno de tus principales espectadores y la verdad es que orgulloso de estar aquí con vos. Bueno, muchas gracias. Realmente creo que es una iniciativa innovadora. Hablábamos de innovación en este episodio del Espacio Digital y realmente les deseo pues que puedan tener un proyecto exitoso y dar la oportunidad a su vez a muchos otros jóvenes que a través de este canal de streaming también puedan proyectarse. Muchas gracias. Gracias. La economía digital no deja de sorprendernos y gracias a la gente joven en Santa Cruz y en Bolivia vamos avanzando rápidamente. Pero esto también hay que entenderlo desde ese punto de vista, de la iniciativa, desde la innovación, desde el emprendimiento. Y lo positivo es que esto se vuelve un nuevo vehículo para tantas personas talentosas que generalmente en el pasado se quedaban por las limitaciones financieras truncadas o frustradas sin poder desarrollar sus proyectos. Hoy esta sociedad digital, esta sociedad en la cual con ese teléfono hacemos tantas cosas, nos ofrece muchas oportunidades. También tiene problemas, pero este canal de streaming Boom Live creo que va a convertirse en un elemento innovador en la comunicación en Santa Cruz y en Bolivia y también va a ayudar a proyectar a tantas personas, la mayoría de ellas jóvenes, talentosas que merecen esa oportunidad de convertir sus talentos en nuevos proyectos. Muchas gracias, como siempre, por seguirnos por las redes sociales en este espacio digital de Frente con Oscar Ortiz. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Frente con Oscar Ortiz. Como les había comentado, lo dedicamos a la economía y al emprendimiento. Hablamos sobre el índice de libertad económica con Sergio Daga, sobre la economía y la innovación, un tema nuevo muy interesante con Hugo Toledo, y sobre un proyecto de un canal digital, un canal de streaming, Boom Live, con Jorge Sierra, su director. Gracias por seguirnos y gracias por todos los comentarios y sugerencias que nos envían por las redes sociales. Siempre son muy bienvenidas y le vamos a estar agradecidos porque continúen haciéndolas. Gracias.